Bueno, en uno de los últimos videos que había subido en el canal, les habíamos mostrado cómo diseñar matemáticamente un filtro con stubs, ¿cierto? Esa configuración particularmente era un filtro pasa-baja y que tenía un comportamiento Chebyshev. Entonces, para observar, digamos que el comportamiento de esa función de transferencia, existen hoy en día muchas herramientas. Primero que todo vamos a utilizar la herramienta ADS. Para ello vamos a entrar a ADS y una vez en ADS eh, le van a dar en nuevo esquemático, por favor. Vamos a dar en nuevo esquemático y le vamos a poner acá, qué sé yo, pónganle un nombre, filtros con stubs, filtro con stubs, ¿de acuerdo? Vamos a crear ese esquemático y básicamente lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer el análisis de este filtro con tecnología MicroStream. ¿Eso por qué? Porque como ya vimos en el ejercicio matemático, ya hemos diseñado este dispositivo, ya tenemos cuáles son las impedancias de cada una de las líneas, cuáles son las longitudes eléctricas, y a partir de eso calculamos cuánto iba a medir el ancho de cada una de esas líneas y cuánto su longitud, ¿cierto? Física. Bueno, entonces eso vamos a hacer, de eso se va a tratar ese video. Lo primero que vamos a hacer, como les había mostrado en un ejemplo anterior, vamos a, vamos a ir a T-Line MicroStrip y vamos a agregar MSUB, ¿cierto? ¿Qué es MSUB? MSUB básicamente es una función que me permite a mí darle información al software acerca del sustrato que yo voy a utilizar. Básicamente tres o cuatro parámetros que son los más importantes. El primero es H, que es el grosor. Como les había mencionado, cuando desarrollamos este ejercicio, utilizamos un sustrato que tenía unas características establecidas, ¿cierto? Que era una lámina FR4 con un grosor de 1.6 milímetros. Entonces vamos a agregar acá un H de 1.6 milímetros, una permitividad dieléctrica que hemos utilizado 4.4, una capa del conductor, vamos a ponerle 0.035, es decir, 35 micras, y unas tangentes de pérdida de 0.001. ¿De acuerdo? Básicamente lo que vamos a hacer es replicar esta estructura, pero ahora la vamos a poner allá en ese simulador para que nos muestre cómo varía la función de transferencia en función de la frecuencia, cuando cambia la frecuencia, y mirar si efectivamente nos da una respuesta pasa-baja y si más o menos la frecuencia de corte es cerca a 4 GHz. Como saben, pues la frecuencia no va a dar exactamente, sí, pero nos va a dar un valor aproximado. Les voy a dejar en la descripción el desarrollo matemático, los links de las dos partes donde hicimos todo el desarrollo matemático para aquellos que no lo han visto y tienen alguna duda y dicen, bueno, profe, ¿de dónde sacaste esos valores de W, esos valores de L? Ahí los pueden consultar absolutamente todo el procedimiento. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a meterle todo, vamos a trabajar acá con tecnología MicroStrip. Y entonces lo primero que vamos a meterle son un par de líneas, que son nuestras dos líneas de 50 ohmios, tanto de la entrada como la salida. ¿De acuerdo? Voy a alejarme un poquito, voy a alejarme un poco. Y esas son dos líneas de 50 ohmios. Y para que nos den de 50 ohmios, bueno, primero recuerden que nos va a preguntar, venga, ¿qué sustrato vas a utilizar? Vamos a dejar ahí por defecto M sub 1, que es este material. En alguna ocasión alguien me preguntó, profe, ¿puedo tener varios sustratos? Sí, puedes tener varios sustratos, pero entonces debes crearlos todos acá. Listo, entonces vas a tener M sub 1, M sub 2, M sub 3 y así sucesivamente. ¿Cuánto medían esas dos líneas de entrada? Es decir, vamos a montar esta línea que está por acá y esta línea que está por acá. ¿Cuánto miden? El W mide 3.05 y la longitud mide 10.27 milímetros. Ah, muchachos, les tengo una idea mejor. Como vamos a repetir varias veces esos parámetros, vamos a crear una variable. Vamos a darle acá en esta barra donde está el mismo botón de guardar, aprovecho y guardo. Vamos a darle ahí en var y vamos a crear unas variables.
¿Qué variables vamos a crear? Bueno, vamos a inventarnos unas variables. Entonces le vamos a dar acá, dándole clic, y yo voy a crear acá un W de 50, es decir, cuánto es el ancho de las líneas de 50 ohmios, ¿cierto? Porque tenemos una y dos, entonces es 3.05 milímetros. 3.05 milímetros. Vamos a reemplazar 3.05 milímetros y simplemente le damos Add. Podemos borrar esa que estaba por defecto, esa X, para que de pronto no les vaya a generar alguna interferencia. Vamos a crear otras Ws. Vamos a crear el W de 64.9. Le voy a poner W64 para que recordemos, ¿sí? Ese W es de 1.92 milímetros. ¿Dónde lo vamos a usar? En estos dos stubs. ¿Listo? Perdón. Ese es de, sí, 1.92 milímetros. 1.92. Le vamos a dar Add. Ahora vamos a crear el del stub que está acá. Vamos a llamarlo W70 y mide 1.64. 1.64 y llamémoslo W70. Así aprovechamos también para aprender a utilizar esta operación de crear variables. ¿De acuerdo? Y finalmente pues tenemos estas líneas que miden 217.5 ohmios y su grosor o su ancho es 0.028 milímetros. 0.028 milímetros y acá pongamos 217. W217. Listo, hemos creado esas variables. ¿Qué vamos a hacer? Estas primeras líneas, como son las de 50 ohmios, las dos líneas de los extremos, pues tienen ¿cuánto? De grosor. W50. Acá también W50. ¿De acuerdo? Y vamos a reemplazar las longitudes, que es de 10.27 milímetros. También perfectamente podrían crear las variables, pero voy a hacer, digamos que una mezcla para que puedan manejar ustedes los dos conceptos. ¿Listo? 10.27 milímetros. Ojo, un error común, que se dejan de poner los milímetros. Recuerden que estas variables, vean que no tienen unidades, simplemente es un número. Entonces es importante que pongan los milímetros para que el software sepa la escala que usted realmente está manejando. ¿Listo? Aquí 10.27 milímetros. De acuerdo, ya tenemos nuestras dos líneas de 50 montadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos acá. Aquí vean que tenemos tres uniones, ¿cierto? Digamos que tres divisiones. 1, 2, 3. Y hay una operación, hay un operador que le permite a uno trabajar eso. Se llama MSTEP. MTT. Si ustedes se paran sobre él, les va a decir que es simplemente, les permite hacer como una unión en T, una unión tipo T. ¿Listo? Entonces vamos a poner una por aquí, vamos a poner una por aquí y la otra la voy a poner acá más centrada. ¿Listo? ¿Qué ven ustedes acá? Vean que este operador, que es una unión en tipo T, pues básicamente le va a pedir, vea, deme cuánto es el W de la línea que está a la izquierda, que es W1, deme el W de la línea que está a mi derecha, que es W2, y deme que está la línea de abajo, que sería W3. Por eso también hice esta creación de estas variables. ¿Qué vamos a poner? W1. ¿Cuál es la línea que está a la izquierda de esta unión? Estamos mirando, estamos parados en esta unión que está por acá en la primera. Tiene a la izquierda una línea de 50 ohmios, a la derecha una de 217.5 y abajo una de 64.9. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar W1, pues sería W50, es decir, esta misma. W2, W217 y W3, W64, ¿cierto? Es decir, es esta línea que viene para acá abajo. ¿De acuerdo? De forma análoga, vamos a hacerlo con las otras dos tipo T que tenemos ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? En esta de la mitad vamos a analizarla. Vamos a estar parados en este punto. ¿Sí? Vamos a estar parados acá en este punto. ¿Vale? Acá en este punto donde marqué una X. Entonces, a la izquierda, ¿qué tiene? La línea de 217. A la derecha la de 217 y hacia abajo la de 70.3 ohmios. Entonces, W1 sería W217. Voy a copiar y pegar. W2 217 y W3, profe, sería
W70, porque es la línea que tiene una impedancia de 70.3 ohmios. ¿De acuerdo? Finalmente hacemos exactamente lo mismo en la tercera unión. Entonces acá ya nos vamos a parar, vamos a hacer una X por acá, una X. A la izquierda 217, a la derecha 50 ohmios y abajo 64.9. Entonces reemplacemos W1 sería W217, W2 la que está a la derecha que sería W50 y abajo sería W64. ¿De acuerdo? Ya tenemos todas las tres uniones y tenemos las impedancias de los dos extremos. ¿Qué nos falta? Nos falta montar estas dos líneas de impedancia. Esta señorita que está por acá y esta que está por acá. ¿Cómo montamos esas, profe? Pues simplemente son líneas microstrip normales. Entonces van a usar M-Line, ¿de acuerdo? Son estas mismas que habíamos usado para las de 50 ohmios. Vamos a incluir dos, ¿sí? Profe, ¿cuánto miden? El grosor ya sabemos que es W17, 217. Lo mismo esta, W217. Y para que tengan una longitud igual a lambda octavos, esa longitud L debe ser, la teníamos por acá, de 5.64 milímetros. Simplemente reemplazamos 5.64 milímetros y acá exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta? Muchachos, también nos falta agregar los stubs. Estos señores que están por acá. Estos tres. ¿Sí? Resulta que ADS tiene una operación o una función que me agrega a mí stubs en circuito abierto. ¿Cierto? Porque recuerden cuando lo analizamos que básicamente eso era un circuito abierto. Véanlo acá. Se llama M-Log. Si se paran sobre él, les dice que es un stub en circuito abierto, con una línea microstrip en circuito abierto. Entonces vamos a agregar tres de esas. Recuerden que para rotarla simplemente con control R, ¿de acuerdo? Vamos a agregar la primera acá, aquí también hay una, y acá está nuestra tercera. Vamos a dar escape para no replicarlas, más de la cuenta, y vamos a configurarlas. ¿Sí? Nos va a acercar. Esos stubs, ¿qué tenemos? Este stub, ¿cuánto mide W? El W64. ¿Y cuánto mide longitud, profe? De longitud, la línea de 64 ohmios mide 5.23 milímetros. ¿Cierto? Aquí está, mide 5.23 milímetros. Esta línea es exactamente igual. Entonces ponemos W64 y la longitud es 5.23 milímetros. La línea del centro, profe, es la de 70.3 ohmios, ¿cierto? O sea, esta que está por acá. ¿Cuánto mide? Vean que es ligeramente más larga, un poquitico nomás. Vamos a poner 5.26 y el grosor, el ancho, es W70, que era la variable que ya habíamos creado, ¿cierto? Ya hemos creado esa variable. Por aquí ya la habíamos creado que medía 1.64. Y este señor mide 5.26. 5.26 milímetros. Bueno, una vez hemos creado nuestros stubs, lo siguiente que vamos a hacer nosotros es crear los puertos, ¿cierto? Necesitamos crear el puerto 1 y el puerto 2 para indicarle al simulador por dónde va a entrar la señal y por dónde va a salir, ¿cierto? Entonces para ello vamos acá al menú y vamos a ir a nos vamos a buscar en Simulation S Parameters. Vamos a dar allí y ahí están algo que se llama una opción que se llama Term G, ¿cierto? También lo pueden buscar acá usando el buscador Term G, ¿de acuerdo? Y vamos a poner el primer puerto, lo vamos a poner acá y el segundo puerto lo vamos a poner acá. Ojo, profe, es importante el orden de los puertos. Bueno, en esta configuración específica no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque la configuración, si ustedes se dan de cuenta, es simétrica. ¿Sí? Es simétrica. En esta no habría tanto problema. Pero si ustedes van y miran el video que yo había montado hace, creo que una semana, en el cual simulamos un filtro con impedancia de paso, que no es simétrico, sí importa el orden. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental. Ahora,
como físicamente vamos a tener solo dos puertos, también es importante decirle al software que este es el número 1 y este es el número 2, ¿sí? Alguien de pronto por X o Y motivo puede equivocarse y borrar el número 2 y poner un número 3, le botaría un error el simulador, ¿de acuerdo? Como vamos a hacer un análisis de la función de transferencia y la vamos a hacer básicamente a través de los parámetros S, específicamente analizando cuál es el parámetro S21 que nos muestra la transmitancia, pues necesitamos agregar esta que es básicamente el SP, ¿cierto? Que básicamente es para configurarle S parameters y decirle, vea, yo quiero analizar mis parámetros S, por ejemplo, le voy a decir, analízalo desde 0.1 GHz, la frecuencia de inicio, la frecuencia final, pues yo la voy a dejar en 10. Y los pasos a mí me gusta con bastantes pasos, voy a ponerle 0.001 GHz. ¿Por qué muchos pasos? Porque entre más pasos estamos evaluando más esa función y por lo tanto nos va a quedar con una mejor calidad, ¿sí? Nos va a mostrar donde de pronto podamos tener algún sobresalto. ¿Qué nos falta, profe? Ya tenemos todo, hemos definido nuestro material, definimos las variables que vamos a utilizar, ¿sí? Ya le dijimos al software en qué frecuencias necesitamos hacer el análisis, ya tenemos los puertos y construimos toda nuestra estructura. Nos falta unir todos estos elementos. Hasta el momento son elementos aislados, ¿cierto? Los vamos a unir. Entonces vamos acá, al lado de bar, está el de insert wire, donde básicamente nos permite a nosotros crear un alambre para interconectar cada uno de los elementos. Lo que vamos a hacer es interconectarlos, como lo estoy mostrando a continuación. Vamos a conectarlos todos. Tengan cuidado de no dejar algún elemento suelto, pues porque eso les botaría un error. Listo. Ya nos falta aquí el último. Listo, ya todos los elementos están conectados. Tengo mis puertos, tengo mis 3 stubs, ¿sí? Y tengo mis otros elementos resistivos. ¿Qué nos falta? Muchachos, lo único que nos falta es poner a correr la simulación. Le vamos a dar en Simulate. Le vamos a dar en Simulate. Esperamos quizás 1 o 2 minutos. Bueno, va a depender mucho de la máquina que ustedes tengan, ¿sí? En mi computadora no se demora bastante. Esperemos un momentico. Una vez su computadora simulado, pues les va a salir una pantalla como esta. Y aquí pues tienen varios tipos de gráficos, ¿sí? Tienen gráficos rectangulares o polares o incluso para diagramas de Smith. Yo voy a usar uno rectangular y le voy a pedir que me grafique el parámetro S21, es decir, cuál fue la señal que salió por 2 y entró por 1. Y le vamos a dar Add, le voy a pedir que me lo grafique en decibeles y le doy OK. ¿Qué vamos a obtener, muchachos? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que efectivamente tenemos un filtro pasa-baja. Como se puede ver, efectivamente tiene un leve rizado. Tiene un leve rizado a la entrada, sobre todo en la banda de paso, ¿sí? Y que después de 4,5, pues yo puedo poner aquí un marcador. Para los que no saben, acá se dice Insert a New Marker. Vamos a agregarlo. Por ejemplo, después de 4,5, la señal se ve fuertemente atenuada, ¿cierto? Donde la máxima atenuación la logramos nosotros por allá como en 7 con algo. A ver. La máxima atenuación la logramos nosotros en 7.68. Y básicamente acá, después de la frecuencia de 4,5 GHz, empieza a decaer bastante la potencia, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. Profe, pero el filtro lo hemos diseñado para 4. Bueno, hay que tener presente, muchachos, que de todas maneras cuando lo hacemos de forma matemática vamos a tener realmente una aproximación. Pero vean que básicamente sí está dando la esencia de lo que nosotros deseábamos diseñar, un filtro con un leve rizado en la banda de paso y que adicionalmente era un filtro pasa-baja, ¿cierto? Después de esta frecuencia, pues se va a decaer bastante fuerte la señal. Como es de esperar, en estas bandas, es decir, las frecuencias antes de 4.5 GHz, nosotros vamos a tener que la mayor parte de la señal que nosotros enviemos a través de ese dispositivo va a pasar sin ningún problema
y que después de esa frecuencia de 4.5, pues básicamente la potencia se va a caer fuertemente. Básicamente porque hay efectos resonantes en los cuales hace que la radiación se quede resonando en vez de llegar hasta el puerto 2. Otras cosas que puedan hacer ustedes, hacerle variaciones. Sí, pueden hacer otras variaciones. Por ejemplo, podrían hacerle un tuning. Por ejemplo, vamos a utilizar acá la operación tuning. Vamos a ver a esta pestaña. Vamos a darle tuning. Oprimimos la operación tuning sin cerrar esta ventana, sino simplemente minimizándola. Esta dejémosla por aquí, minimizándola. Hoy, por ejemplo, vamos a mover, movamos movamos W217, acá, W217. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si moviéramos W70 y W217? ¿Sí? Y vamos a ir a la gráfica esta, y vamos a traer esta pestaña que está por aquí, la vamos a llevar acá. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Vea, voy a variar la variable que yo definí como W217 y la voy a cambiarla. ¿Qué pasaría con la respuesta del filtro si esa impedancia, ese grosor de esa línea cambiara? Si el grosor de esa línea cambiara, pues recuerden que cuando cambio el grosor de la línea, estoy modificando su impedancia. Pues vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Por ejemplo, si toma valores un poco más pequeños, vean que uno va modificando levemente la estructura, va modificando la curva. Voy aquí a hacer un poquito más ambicioso, voy a ponerle hasta 0.1. Aquí vean que se pueden controlar los valores máximos y mínimos, perdón, es acá. Vamos a ponerle hasta 0.1. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que a medida que vayan cambiando, pues van a tener un cambio específicamente en la banda de rechazo. Lo mismo voy a hacer aquí con la de W70, es decir, implícitamente lo que voy a variar es cuánto es el ancho de este señor que está por acá. ¿Cuánto es el ancho de él? Entonces vamos a irlo cambiando y vamos a ver qué resultado vamos a obtener. Listo. Vean que efectivamente cuando ustedes van modificando la longitud de ese elemento, está modificando la frecuencia a partir de la cual baja ya la potencia más. Vean que aquí ya empieza a correrse un poquito, ya hasta 4.1 y probablemente es donde tenemos que hacer un par de ajustes. Por esa razón es muy buena idea utilizar software como ADS o CST que nos permiten a nosotros optimizar el diseño, ¿cierto? Y llevarlo un poquito más a herramientas matemáticas que simplemente con un modelo matemático. Adicionalmente, como ustedes saben, pues esta es una configuración que está muy bien estudiada en los libros, que digamos que no es complejo diseñarlo, como se los he mostrado matemáticamente ya con ADS, pero por ejemplo, pueden encontrarse ustedes con estructuras, por ejemplo, que tienen resonadores de metamateriales o estructuras fractales, ¿sí? Los cuales matemáticamente son demasiado complejos de modelar. Ahí ustedes que pueden utilizar herramientas como ADS o CST Studio para simular sus dispositivos para microondas de una forma más rápida y más eficiente. Espero que este video les haya servido. Voy a hacer una última variación. Esa variación que voy a hacer, permítanme, vamos a cambiar un poquito. Vamos a darle acá en tuning. Y voy a cambiar justo la longitud de este elemento. ¿Sí? Que es el stub de la mitad. Voy a cambiar no solo su ancho, sino su longitud. ¿De acuerdo? Y ahora voy a cambiar esa longitud que es TL6L. Y vean lo que va a pasar. ¿Sí? Vean que la longitud de esos stubs sí afecta fuertemente la respuesta del filtro. Incluso pueden ustedes simplemente incrementando ligeramente, bueno, ligeramente no, pero sí incrementando la longitud de él, modificar en dónde está la frecuencia de corte de ese filtro. O sea que la longitud de esta configuración, de los stubs de esta configuración, son los elementos más sensibles que nos permiten a nosotros obtener respuestas más eficientes de nuestros filtros. ¿De acuerdo? Vean que por ejemplo acá ya ustedes podrían haberlo ajustado y ya tienen una frecuencia de 4 GHz y a 4 GHz ya caería la potencia a menos 3 decibeles. Es decir, que a 4 GHz ya estarían perdiendo al menos
más del 50% de la potencia que ustedes le inyectaron a la señal. O sea que les permitiría a ustedes controlar mucho mejor sus dispositivos. Espero que este video les haya servido. Si les quedó alguna duda, por favor déjenme un comentario. Si tienen algún interés particular en un tipo de estructura, también déjenmelo en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse al canal.